empezamos con la parashá número 6, parashá Toldot, la parashá Generaciones. Y va de Bereshit o Génesis 25, 19 hasta el 28, 9. De allí yo quise extraer una partecita de esta parashá y es la parte que encontramos en Bereshit 25, verso 32. ¿Sí? Bereshit 25, el verso 32. Entonces, antes de leer esta partecita, vamos a hacer la bendición por estudiar las palabras de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'simanu al divrei Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher ba'ar bano mikol chamim benatan lanu torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Vayomer Esav hinei hanochi halech lamut belama seli bechorah. Y Esaú dijo, he aquí, finalmente voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde de Shabbat. Vamos a bendecir al Eterno por habernos dado una Torah de verdad y haber implantado vida eterna en nosotros. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayei olam natan betochenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Aquí a manera de introducción yo puse unas palabras que obviamente nos van a llevar, ¿no?, al punto que queremos tratar en esta tarde. Estaremos entonces analizando las razones que llevaron a Esav a vender la primogenitura, según nuestros sabios, ¿verdad? Y validaremos si sus postulados recobran vigencia hoy día, cuando tenemos que enfrentar la decisión de asumir responsabilidades que pueden llevarnos a la desaprobación incluso de nuestros familiares y amigos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar nosotros viendo. Y vamos a estudiar allí por qué Esav, ese es el tema, por qué Esav vendió la primogenitura. Él dice aquí, Anoji Jolet Lamut, he aquí finalmente voy a morir. ¿Sí? Ahora, como primogénito, él sabía que debía llevar sobre sus hombros la responsabilidad del sacerdocio. Todo primogénito tenía esa responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad espiritual, por decir así, ese legado, esa herencia espiritual de llevar sobre sus espaldas la parte sacerdotal. Esto requería que incluso ofreciera sacrificios. Según Rashi comenta, ¿verdad?, que Esav pensaba que muy probablemente moriría como consecuencia de haber realizado el servicio de los sacrificios en forma inadecuada. Según Rashi comenta eso, ¿no? Ya que esas transgresiones llevan a la pena de muerte. Y ustedes saben lo que pasó cuando Nadab y Abiú, ¿verdad?, se presentaron con un fuego extraño allá en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo. Ellos murieron. Y ellos lo hacían queriendo servir al Eterno, queriendo agradar al Eterno, pero nadie los había mandado. Estaban pasando por encima de Moshe Rabbeinu y también de Aarón. ¿Sí? Y ellos creían que estaban haciendo un buen servicio. Y nada que ver. Ellos murieron allí. Entonces, esto es lo que comenta Rashi. Rashi comenta que él dijo esto porque él pensaba, ¿no?, que de pronto iba a realizar el servicio de los sacrificios de una forma inadecuada. Entonces, él sabía que esas transgresiones, el llevar el servicio de una forma inadecuada, llevaba a la pena de muerte. ¿Sí? Llevaba a la pena de muerte. Ramban también hace otro comentario al respecto. Ramban dice, o comenta, que como cazador, él se encontraba constantemente en situación de peligro, así como cazador. Ustedes saben que él era cazador. ¿Sí? Él salía, cazaba, e inclusive le traía presa a su padre para que él comiera. ¿Sí? Entonces dice Ramban, o comenta el Ramban, que como cazador él se encontraba constantemente en situación de peligro y no podía anticipar gran longevidad. ¿Sí? El hecho es que Esav muestra su verdadero carácter, o sea, él pela el cobre, como dicen, ¿verdad?, por allí, al despreciar su preciada primogenitura y venderla por un plato de legumbres. ¿Sí? Entonces ahí él demuestra verdaderamente su carácter, su forma de ser, ¿no? Él desprecia eso. Él conoce todas
las responsabilidades que hay como primogénito, pero él no quiere asumir esas responsabilidades. Él llega al punto de vender esa primogenitura, ¿sí?, esas responsabilidades, por un plato de lenteja, ¿no? El verso 34 dice, así fue como rechazó Esau la primogenitura. Sí, dice allí. Entonces, Esau no fue embaucado ni estafado. Simplemente vendió la primogenitura porque la despreciaba. No la quería. No la apreciaba para nada. Cuando tuvo hambre, la primogenitura no tuvo para él ningún valor. Y después de atracarse, o sea, después de llenarse, ¿sí?, dice que él siguió pensando. Dice, dirás que no valía nada. La primogenitura no valía nada. O sea, él sintió que no había perdido nada. No tenía nada real aquí, palpable. Nada tangible, exactamente. Y entonces él no sintió nada, comió, se sintió satisfecho, se llenó y listo. Vendí la primogenitura, eso para mí no me cuesta, eso no es nada para mí. Tal como comentó anteriormente Rashi, Esau tenía miedo de la primogenitura porque era consciente de que las faltas en la realización del servicio podían llegar a ser punibles con la muerte. ¿Sí? Por lo tanto, tenía buenas razones para deshacerse de ella. Sin embargo, eso no servía como justificación, o sea, eso no lo justificaba a él, ¿verdad? Ahora, también podemos deducir que su doble vida lo invalidaba para asumir con responsabilidad ese liderazgo espiritual que demandaba el pueblo de la alianza. O sea, ustedes, o podemos pensar nosotros, esa doble vida, porque nos dice el Midrash que él lleva una doble vida, que por fuera era una cosa y dentro, ante su papá, era otra cosa, que por fuera perseguía a las mujeres casadas, que por fuera era idólatra, ¿sí?, era un engañador, ¿no? Y a su papá le hacía ver que era una persona que súper espiritual, haciéndole preguntas alágicas, ¿sí? Entonces el papá pensaba que, guau, qué calibre espiritual tenía él, ¿no? Entonces era una doble vida. Y él sabía muy bien que así él no podía servir al Eterno. Al Eterno, ¿qué le vamos a ocultar? Pues, ¿cómo vamos nosotros a vivir una doble vida y estar sirviendo al Eterno? Tarde o temprano él nos pedirá cuentas, ¿verdad? O sea, no se podía. Entonces él, pues, se desechó así de fácil de esa primogenitura. Ahora, en esta parte yo quiero hacer énfasis porque en esto voy a basar prácticamente la enseñanza, ¿sí? Dice que la persona sincera debe estar dispuesta a servir a Dios, aunque esto le cueste incomodidades, dificultades o incluso peligros, ¿sí? Uno tiene que estar dispuesto a someterse a humillaciones y ataques, de ser necesario. Por lo tanto, a Esau se le recrimina el haber rechazado la primogenitura a raíz de que implicaba dificultades. Y esto lo dice el Rabí Moshe Feinstein, ¿sí? Entonces, este postulado, esto que él por decir así, radiografía de la personalidad de Esau, esto nosotros creo lo podemos traer hasta nuestros días, porque muchas veces sucede esto, cuando la persona ve que el compromiso es grande, que la responsabilidad es grande, ¿verdad? Que como que no puede cumplir, que como que me da pena, que como que la gente qué va a decir mi familia, ¿sí? Entonces, como que la persona decide más bien dejar esto a un lado y echarse para atrás, ¿sí? Esto que dice aquí el rabino Feinstein es una realidad hoy día. Hoy día la persona que de una forma sincera quiere servir al Eterno va a tener todas estas incomodidades, ¿sí? Dificultades, peligros, ¿sí? Va a tener humillaciones, va a tener ataques, todo esto va a tener, ¿sí? Ahora yo creo que esto no escapa a nuestra realidad, ¿verdad? ¿Cierto? ¿O ustedes han creído que esto es un camino de rosas? ¿Ha sido un camino de rosas? Ha sido un camino de dificultades, ¿sí? Muy bien, por siempre las personas que han sido llamadas por el Eterno se enfrentan con el dilema de asumir la responsabilidad al 100%. No cabe la responsabilidad de vivir una vida doble, o sea, aquí no se puede vivir una vida doble, con el Eterno es o es, pero no se puede vivir una vida doble. No se puede vivir con una doble moral, como suceden con muchos políticos, ¿no? ¿Sí? Que cuando se presentan allá, bueno, no matan ni una mosca, pero busquen lunares y verán,
Eso no se encuentra en lunares, sino se encuentran en manchas. Entonces, eso sucede muchas veces. No se puede vivir con una doble moral sirviendo al Eterno. En la historia de nuestro pueblo, ¿sí? Y en los personajes que han podido disfrutar de las delicias del servicio divino y también el servicio a los semejantes, podemos ver una serie de hechos que han sido plasmados con la Escritura, dejándonos testimonio y ejemplo para que no caigamos en los mismos errores. O sea, si nosotros vamos a ver la historia y vamos a ver allá, por ejemplo, el libro de Génesis, vamos a ir al libro de Éxodo, a Levítico, a toda la Torá, vamos a todo el Tanakh, vamos a encontrar historias que nos ilustran de personas que sirvieron al Eterno, disfrutaron, ¿verdad? Sirviendo al Eterno, pero que a la larga botaron la toalla. ¿Sí? Entonces vamos a ver esa serie de personas, esa serie de hechos, y el primero que encontramos aquí, obviamente, el personaje que nos interesa y que estamos tratando es Esau, llamado a ser líder espiritual, a concebir la nación de Israel. Fue aborrecido por el Eterno, así textualmente, fue aborrecido por el Eterno. Al cambiar ese privilegio, ¿sí? Ese privilegio por la satisfacción instantánea de saciar su hambre. ¿Sí? Entonces ya lo vimos nosotros, él decide más bien saciar su hambre, su apetito, y no asumir la responsabilidad de tener ese liderazgo espiritual que le traía una recompensa eterna, no tangible en el momento, pero sí más tarde. En Malaquías capítulo 1, verso 2 y 3 dice: yo os he amado, dice Adonai, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Entonces aquí dice, ¿no era Esab hermano de Jacob? Declara Adonai. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esab, e hice de sus montes desolación y de su heredad, y di su heredad a los chacales del desierto. Entonces miren que aquí el Eterno, obviamente en su conocimiento de todas las cosas, en su sabiduría, en su omnisciencia, él sabía que Esab iba a desecharlo, ¿sí? Que Esab no iba a comprometerse. Entonces, allí es porque se le revela a Rivka, que es la madre de ellos, ¿verdad?, lo que había en su vientre. ¿Sí? Cuando vaya él y consulta ante Shem, ¿verdad?, qué pasaba con ese problema que tenía en su vientre, que sentía esa lucha, esos dolores y todo eso, que era una cosa anormal totalmente. Entonces el Eterno le declara: 2 naciones hay allí, ¿verdad? 2 naciones hay allí. La una, ¿verdad?, servirá a la otra, la mayor servirá a la menor, y el auge de una dependerá de la decadencia de la otra. Sí, entonces estábamos hablando acerca de Israel y acerca de Edom. Edom viene a ser ¿qué? Roma. Roma, obviamente, la espiritual, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, ha prevalecido. Esas 2 fuerzas han prevalecido, son fuerzas cósmicas. Se habla de que Esau y Jacob representan 2 fuerzas cósmicas, ¿sí? La una en contra de la otra. El bien y el mal, ¿verdad? Las tinieblas y la luz, ¿sí? Esas fuerzas cósmicas. Dice también acerca del rey Saúl. Ustedes saben quién fue el rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl fue el primer rey, fue llamado por Dios a ser rey de Israel. Y dice allí que fue desechado también. Él fue desechado por no ser obediente al seguir las instrucciones que había recibido del profeta Shemuel. El profeta Shemuel le dijo: vea, extermina a Amalek, acaba con Amalek, termina con toda esa población, niños, jóvenes, adultos, ancianos, animales, todo, arrasa, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo él? Mató a todas las personas, dejó lo mejor del ganado. Además de eso, se trajo también al rey. Y entonces el rey Samuel, el profeta Shemuel dice: bueno, ¿y qué es este bramido de animales, verdad, que hay aquí? ¿Qué es esto que usted ha hecho? No, es que yo traje
estos animales es lo mejor para el Eterno, para sacrificarlos al Eterno. Y entonces él viene y le dice, ¿se complace el Eterno en sacrificios de animales antes que se obedezca su palabra? El obedecer es mejor que los sacrificios, ¿sí? Y entonces lo reprende y le dice, el Eterno te ha desechado a partir de hoy para no ser rey en Israel. ¿Por qué? Porque desechaste la palabra del Eterno, no obedeciste la palabra del Eterno, entonces el Eterno te ha desechado para que no seas más rey de Israel. Ahí en 1 Samuel 15:23 dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Vea a lo que se compara lo que es la rebelión y a lo que se compara lo que es la desobediencia. La desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra de Adonai, Él también te ha desechado para que no seas rey. A partir de ahí, la unción que había en el rey Saúl se apartó de él. Y acuérdense que lo atormentaba un espíritu maligno de parte del Eterno. ¿Sí? Ya la unción, la presencia divina, la Shekinah, ya no podía andar con una persona desobediente a los mandamientos y a las órdenes del Eterno. Encontramos también a Jeroboam. ¿Recuerdan ustedes a Jeroboam? Jeroboam cuando se fue a reinar las 10 tribus, ¿verdad?, de Israel al norte, cuya capital era Samaria, dice allí que el Eterno le prometió eso, que él podía reinar sobre 10 tribus. Y ese era un acuerdo político que el Eterno había establecido con él. ¿Sí? Que él había establecido con él. Era un acuerdo político. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hizo él? Él dijo, bueno, aquí estoy, soy rey de las 10 tribus, estamos aquí en el norte, estamos en la capital Samaria, pero cuando vengan las fiestas del Eterno, ¿qué pasará? La gente, y sobre todo las de peregrinaje, porque hay 3 fiestas de peregrinaje que son obligatorias para todo varón. ¿Cuáles son? Pesa, Chabot y Sukkot. Dijo el rey, cuando sucedan estas fiestas, ¿qué pasará? Toda la gente se irá allá, ¿verdad? A festejar allá en Jerusalén. ¿Sí? Allá estaba Roboam como rey, también uno de los hijos del rey Shlomo, y él dirá, el corazón del pueblo se irá otra vez con este rey, se llenó de celo. Entonces dijo, no, vamos a hacer aquí algo. Estableció un nuevo sacerdocio. ¿Sí? Estableció o construyó 2 altares. ¿Sí? Diferentes allá al altar donde se sacrificaban las ofrendas animales, ¿verdad? Allí en Jerusalén. Y además de eso, cambió las fechas de las festividades. O sea, hizo un cambio total. Entonces, este Jeroboam, sucesor de Shlomo, gobernador de las 10 tribus del norte de Israel, fue depuesto al desviar por celos al pueblo a otra clase de servicio, de idolatría y de festividades religiosas. ¿Sí? En esto pecó grandísimamente, porque no se sujetó a lo que dice allí la Torah. Entonces, por eso, estas 10 tribus fueron exiliadas, fueron las primeras que salieron al exilio, porque no siguieron fielmente a el Eterno. Y si vamos al libro de Reyes, podemos ver allí, ustedes se han leído el libro de los Reyes, verán allí todos los reyes que hicieron transgresión. ¿Sí? Dice allí que hizo lo malo delante del Eterno, fulano hizo malo delante del Eterno. Todos los reyes, tanto de Israel como de Judá, que hicieron lo malo ante los ojos del Eterno, apartándose de la Torá y desviando al pueblo del verdadero propósito de la existencia de Israel. Entonces, vemos todo esto en la historia. Y todo esto nos sirve a nosotros como ejemplo. ¿Sí? Porque fueron gentes que servían al Eterno, fueron gentes llamadas por el Eterno, y que en un momento dado se desviaron. Dijeron, no, mejor hagamos esto, hagamos aquello. ¿Sí? Se desviaron del propósito y del llamado del Eterno a sus vidas. ¿Quién lo creyera? Discípulos de nuestro Santo Maestro. En su tiempo, cuando estuvo aquí, también lo desecharon. Vamos a ver allí, ¿verdad? Algunas apartes, ¿sí? Que vieron sus milagros, que vieron su gloria, que dieron testimonio de que era el verdadero Mesías de Israel, ¿verdad? También tuvieron ciertas dificultades con él. Dice allí que gobernantes creyeron en Yeshua,
Pero prefirieron cambiarlo, vean ustedes, prefirieron cambiarlo por la gloria de los hombres, ¿sí? Que seguirlo abiertamente. Dice Juan capítulo 12, verso 42 a 43, dice: sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Vean ustedes hasta dónde puede llegar el ser humano, ¿sí? Que prefiere el reconocimiento aquí, en el ahora, ¿verdad?, que el reconocimiento de Dios, ¿sí? Vamos a ver también aquellos otros que se apartaran de sus enseñanzas. Les parecía que las enseñanzas de nuestro maestro eran como muy duras, ¿sí? Como muy fuera de la razón humana, ¿sí? Y entonces él en un momento dado dice: vea, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo, no tiene parte en la vida eterna. Pero obviamente él está hablando en forma figurada, y algunos dijeron: pero ¿quién puede entender esto? ¿Cómo nos pone a comer su carne y a beber su sangre? No, él quiere decir allí que él iba a hacer el sacrificio. Acuérdense que los sacrificios, parte de esos sacrificios se comían, ¿sí? Entonces él está diciendo allí, ¿verdad? Él está diciendo allí que él iba a hacer el sacrificio, que él iba a entregar su carne, que él iba a entregar su sangre, como esa capara perfecta, ese sacrificio perfecto por los pecados que según la ley de la Torah o la ley levítica no tenían perdón, ¿sí? Y entonces la gente no entendió, la gente entendió de una forma literal. Y entonces dice allí en Juan 6:66, dice: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Por qué? Sus enseñanzas no entraban, no les entraban en la cabeza. Y así. ¿Y será que hoy día también hay personas así? Claro que sí. Encontramos hoy día y en todas las épocas gente así, que no le entran la enseñanza de la Torah, que no le entran las festividades, que no le entran, ¿verdad?, el Shabbat. No le entra por nada, ¿sí? Judas, el íntimo, uno de los íntimos de él, Judas, el discípulo que anduvo con el maestro y que le entregó traicionándolo, ¿sí? Dice Juan 6:70 al 71, ¿sí? Yeshua le respondió: no os escogí a vosotros, los 12, y sin embargo uno de vosotros es diablo. Así le dice. Y él se refería a Judá, hijo de Shimón, Iscariote, porque este era uno de los 12 que le iba a entregar. Vean ustedes, hasta uno de los íntimos del maestro, ¿verdad?, también lo abandonó. Los 10 leprosos, ¿recuerdan ustedes también la historia de los 10 leprosos? Dice allí que 10 leprosos que fueron sanados y no vino sino uno a agradecerle y a reconocerle como el Mesías, ¿sí? En Lucas 17:12 al 19 dice: y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Yeshua, Moré, ten rajamín de nosotros. Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, fueron quedando limpios de esa lepra, ¿sí? Entonces uno de ellos, dice allí, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando al Eterno en voz alta y cayó sobre su rostro a los pies de Yeshua, dándole toda rabá, dándole gracias. Y este era un samaritano. Imagínense ustedes. Y respondió Yeshua: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria al Eterno, excepto este extranjero. Levántate y vete, tu fe te ha sanado. Entonces hay mucha gente también que viene simplemente ¿por qué? Por la sanidad. Simplemente porque el Eterno le haga la sanidad y listo, pero no quieren compromiso. Cuando se toca el asunto del compromiso, como sabía Esá, ¿verdad? El compromiso demanda que responsabilidad, sacrificio, dedicación, constancia. No, se echan para atrás. Esto no se puede, ¿verdad? Vean ustedes, esto es lo que sucede. Dice también aquí, en los escritos de los emisarios, escribiendo el Rashtá, ¿verdad?, que Demas, uno de sus compañeros, Demas, dice así, lo dejó desamparado, amando más el mundo, así dice,
Amó más el mundo y dejó desamparado al Rab Shaul lo dejó desamparado. Dice 2 Timoteo 4:10, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. ¿Sí? Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, pero dice aquí acerca de este Demas, dice, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente. ¿Cuántos hoy día no aman este mundo? ¿Cuántos hoy día aman las tinieblas de este mundo y no quieren venir a esa luz? No quieren que sus obras sean reprendidas. No quieren que el Eterno toque sus conciencias. No quieren. Y entonces se apartan. Cuando se habla de responsabilidad, cuando se habla de cumplimiento, se apartan. Es muy duro, ¿verdad? Y dice más tarde también, allí mismo en el texto de 2 Timoteo 4, del 14 al 15, dice, Alejandro, ¿verdad? Que era un calderero que había escuchado el mensaje de redención. Dice, les causó muchos males al Rastá. Dice aquí, Alejandro el calderero me hizo mucho daño. Vea, al Rastá, al Rab Shaul, le hizo mucho daño. Después de escuchar el mensaje, después seguramente de recibir el amor, de la besorá, de ese mensaje de salvación, de redención, se volteó y empezó a hacer daño al Rastá. ¿Ah? Dice, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. ¿Sí? Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. ¿Cuántos no se oponen a la enseñanza, verdad? De la Torah, de la verdad. Hay mucha gente que se opone, no quieren ni escuchar. ¿Sí? Y la lista no pararía de todos aquellos que han despreciado el servicio al Eterno y no han querido aceptar al Mesías prometido. También de aquellos que flaquearon cuando vino la tribulación o la prueba por causa del testimonio que se nos demanda a ser verdaderos y genuinos creyentes, seguidores de nuestro Maestro de justicia. ¿Sí? Entonces hay muchos que llega la prueba, la tribulación, llega esto, llega aquello y botan la toalla. Ahora, yo quiero llegar aquí y quiero como que refrescar un poquito la mente con lo que nos dijo nuestro Santo Maestro, porque nuestro Santo Maestro nos advirtió, o sea, le advirtió a sus discípulos de su generación, de su época, les advirtió todo esto. O sea, Él les dijo, va a ocurrir esto. O sea, como aténganse, pero tranquilos. Aquí les estoy diciendo de antemano lo que va a pasar. Si ustedes me siguen, si ustedes me sirven, si sirven al Eterno, si ustedes buscan la Torah, si ustedes siguen la verdad, vea, esto les va a acontecer. O sea, el Maestro ya nos dijo, como profeta que era, Él nos advierte. Entonces vamos a ver qué Él nos advierte. Y vamos a encontrar allí en las Escrituras, por ejemplo, en Juan capítulo 16, verso 1 al 2. ¿Sí? Juan capítulo 16, verso 1 al 2 dice, expulsión de las sinagogas y muerte. Imagínense ustedes, nosotros siendo judíos, que nos expulsen nuestros hermanos judíos. ¿Cómo les parece que entremos a la sinagoga y digamos, no, yo también soy judío? Sí, ¿a qué va a ser? ¿Y usted qué profesa? No, pues yo soy judío y guardo Shabbat y guardo las fiestas y soy y como kosher, ¿verdad? Ah, sí, ok. ¿Y usted qué más? No, pues yo creo en Yeshua. Ah, ¿cree en Yeshua? Ah, no, chao. Hasta luego. Usted no puede estar aquí, ¿sí? Usted no aplica para estar aquí, no puede estar aquí con nosotros, ¿sí? Usted no puede estar aquí. Usted todavía es un idólatra. Imagínense ustedes, ¿sí? Juan 16 dice, y estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, dice aquí. O sea, tranquilos, no se preocupen, dicen, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio al Eterno. Vea lo que dice aquí. Pensará, inclusive, que si nos matan, estarán haciendo lo correcto. Imagínense ustedes. ¿Lo que pasó cuando el exterminio, cuando la Inquisición? Sí, claro, en la Inquisición, por supuesto, ¿no? Claro que sí. En las sinagogas también. Y en las sinagogas. O sea, que como sinagoga que haya, entonces, Sí, por ejemplo... Que expulsen a la gente. Hay los hasídicos que Sí. ellos No les importa, hay sitios allá así que ven que una persona viene aquí con otras ideas y todo eso, y con Yeshua, todo eso, los apedrean. Sí, los sacan a piedra. ¿Sí? Vea, también Él nos advierte
en Mateo 10:17, Mateo 10:17, él dice allí que seremos capturados, llevados a los concilios, seremos azotados. O sea, vea todo este lujo de detalles que nos advierte el maestro. ¿Por causa de qué? Por causa de él, por causa de la Torah, por causa de la verdad, por causa de servir a Hashem, ¿verdad? Todo esto nos dice allí, el verso 17, dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Sí? ¿No le pasó esto al Rashtá? Al Rashtá le ocurrió esto, los mismos hermanos lo perseguían. Creían que era un hereje después de haber estudiado, ¿verdad?, a los pies de Gamaliel, ser un rabino, y después de estar predicando a un Mesías que ya había venido, lo persiguieron, lo hirieron. Es más, 40 judíos, atención aquí, se juramentaron en ayunar hasta no darle muerte. O sea, dijeron, no comemos hasta verlo muerto. Y se juramentaron. Y le metieron, y trataron de emboscarlo a él, ¿sí? Para matarlo. Pero él fue, obviamente, sí, lo sacaron porque el sobrino de él se dio cuenta, escuchó, y entonces fue y se lo dijo a él, y él fue, lo mandó a donde el jefe de la guardia y todo eso. O sea que ahí lo protegieron y se lo llevan para otro lugar. Vean ustedes. Pero el mismo maestro ya lo había advertido, ¿sí? Vea lo que dice aquí. Seremos aborrecidos por causa de su nombre. Usted diga Yeshua y verá. Como usted dice Jesús y todo está bien, pero usted dice Yeshua, ya lo miran, ¿verdad? Como raro, ¿verdad? Este es judío. Uy, se judaizó. Se fue otra vez, se legalizó. Echó para atrás. Se fue para el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora está legalista. ¿Sí? Mateo 10:22. Aborrecidos por causa de ¿qué? De su nombre. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Entonces, ustedes nomás digan, ¿verdad? Que ustedes creen en Yeshua y verán ustedes lo que pasa. ¿Sí? Ustedes dicen que es creyente en Yeshua y dirán ustedes, pero ¿quién es él? Pues el Yeshua judío, el que ustedes le dicen que es Jesús, el que Roma inventó que es Jesús. No es ningún Jesús, es Yeshua, ese es su nombre. ¿Sí? Entonces, por eso podemos ser también despreciados, aborrecidos, apartados. Dice también el 10:23 allí, dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, hasta perseguidos. ¿Qué hizo la Inquisición? No persiguió a los judíos. Hasta aquí América no vino la Inquisición. No tenemos nosotros aquí en Colombia un museo de la Inquisición en Cartagena. ¿Sí? La Inquisición llegó hasta aquí, persiguiendo a los judíos y persiguiendo a todos aquellos que no se sometieran a la religión, ¿verdad?, católica de entonces. Y otra cosa que yo creo que ustedes no han sufrido, ¿verdad? Yo creo que jamás han sufrido ustedes. Vituperios y calumnias. ¿Sí? ¿Verdad? O jamás, ¿verdad? Mateo 5, verso 12. En Mateo 5, verso 12. Allí nos advierte también el maestro. Todo lo que nos iría a pasar por creer en él, por servir a Hashem de una forma sincera. ¿Sí? Mateo capítulo 5, el verso 11 al 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuántos vituperios y cuántas calumnias, cuántas cosas inventadas, ¿verdad?, en contra de todos aquellos que queremos servir de una forma sincera al Eterno. ¿Ah? Y bueno, obviamente esto pareciera como un panorama desalentador, ¿no? ¿Sí? Pareciera, ¿no? Pero la recompensa es inmensa. ¿Sí? Todo esto Él nos advirtió, pero la recompensa es inmensa. Primero que todo, vida e inmortalidad. Vida eterna e inmortalidad. Disfrutando de la presencia y de la fuente divina, donde se experimenta plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Eso está en el Salmos 16, verso 11, dice, en su presencia hay plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Y atención aquí,
algo parecido a eso que se nos promete, algo parecido, es una 60ª o 60ª parte, 60ª parte del Olam Jabá se experimenta en Shabbat. O sea, una 60ª parte de eso se experimenta en Shabbat, cuando guardamos Shabbat, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el mejor día de la semana? ¿Por qué Shabbat es el mejor día de la semana? Porque descansamos, porque disfrutamos de las delicias de verdad, de los alimentos, porque disfrutamos de la enseñanza, porque disfrutamos de la Torá, porque disfrutamos de su presencia, porque no nos disfrutamos de la familia, disfrutamos de compartir. No estamos haciendo nada por fuera, nada de las labores que hacemos cotidianamente, no estamos haciendo nada de eso. Entonces, dejamos el Shabbat ¿para qué? Para reposar, para disfrutar y estar en comunión con el Eterno y llenarnos de esa pila espiritual, ¿sí? Llenarnos de esa pila espiritual. Entonces, dicen nuestros sabios que esa 60ª parte se experimenta en Shabbat, del Olam Jabá se experimenta en Shabbat. Y acuérdense que en nuestras oraciones decimos que ojalá venga el Shabbat eterno, ¿sí? Porque la eternidad es como un Shabbat. Es deleite, es gozo, es disfrute. En Shabbat no hay tristeza, en Shabbat no hay dolor, en Shabbat no decimos cosas negativas, en Shabbat no hablamos de cosas trágicas, en Shabbat hablamos de ¿qué? Alegría, gozo, hablamos Torah, aprendemos, ¿verdad? Todo es positivo en Shabbat, ¿sí? Es prohibido hablar las palabras que usualmente hablamos entre semanas, ¿sí? Eso es lo que es Shabbat. Para terminar, pues obviamente tenemos que traer aquí la otra contraparte, ¿no? Hablamos de Esav, pero ¿qué de Jacob? ¿Qué de Jacob? Del Jacob que sabía lo que era la responsabilidad de la primogenitura. De Jacob que compró la primogenitura, se la compró a Esav. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, él quería asumir esa responsabilidad. Él quería llevar sobre sus hombros el liderazgo espiritual y el servicio al Eterno. Entonces, ¿qué podemos decir de él? Pregunto, ¿no pasó penurias con Labán, su suegro? ¿Cuántas penurias allí? Engaños, cambios de salarios, de esposa, trasnochos, abusos, todo eso experimentó allá. ¿Sí? Cuando estuvo con Labán, todos esos años, fueron 15 años por una esposa, fueron 7 años, ¿no? Y fueron otros 7 años por la otra esposa, Y 7 años por el salario. y después otros 7 años también le trabajó allí, ¿verdad? Por el salario, en fin, o sea, eso fue cosa tremenda. Labán sabía que a través de él venía la bendición y se estaba también volviendo rico, entonces lo quería retener allí, y entonces obviamente cometió todos estos abusos con él. Sin embargo, él se mantuvo ¿qué? Firme, se mantuvo allí firme e íntegro. ¿Cómo lo vemos retornando a la tierra prometida? Enriquecido, lleno de hijos, con siervos, manadas de toda especie, ¿verdad? De animales. Lo vemos allí, ¿cierto? Acuérdense cuando se fue a encontrar con Esaú, que mandó camellos, que mandó vacas, que mandó cabras, etcétera, regalándole y apaciguando la ira de Esaú, porque Esaú venía ¿qué? Con 400 hombres pensando acabarlo, matarlo, ¿sí? Entonces él quiso apaciguar la ira de su hermano con todos estos regalos. Pero venía ¿qué? Enriquecido. Venía enriquecido. Pero una vez estando en la tierra allí asentado, en la tierra de la promesa, ¿qué pasó? Lo primero, secuestran a su hija y la violan. Qué prueba tan dura, ¿no? Y una vez que recuperan la hija de Shechem, ¿verdad? ¿Qué sucede? Shimón y Leví exterminan estas ciudades, o sea, se consiguen enemigos a granel. Después de eso, su duelo de Joseph, ¿cuántos años? 22 años. Lo que él estuvo trabajando en Labán. Lo que estuvo trabajando allá donde Labán, 22 años, ¿sí? Pero ¿cómo terminaron sus años? Después, ¿cómo terminaron sus años? Tranquilo, bendecido, habiendo encontrado de nuevo a Joseph, ¿sí?
todo un campeón después de todas estas penurias. Pero él sabía. Y sin embargo se mantuvo, ¿qué? Firme, enseñando la Torá a sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel, ¿sí? Poniendo una yeshiva cuando descendió a Egipto, mandando a Judá allí a fundar una yeshiva, ¿verdad? Una academia para enseñar la Torá, enseñar a sus hijos, a sus nietos, ¿verdad? Se aseguró siempre de eso. Y volvió otra vez, pero los restos de él volvieron a la tierra prometida. Entonces, eso es lo que nos aguarda, ¿verdad? Nosotros como campeones de la emuná, de la fe, ¿sí? Ya el Eterno nos ha advertido, nuestro Santo Maestro nos ha advertido. Y vuelvo a leer ese postulado que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Del Rabí Moshe Feinstein. Dice, la persona sincera debe estar dispuesta a servir a Dios, aunque esto le cause incomodidades, dificultades o incluso peligros. Uno tiene que estar dispuesto a someterse a humillaciones y ataques, de ser necesario. Por lo tanto, a Esaf se le recrimina el haber rechazado la primogenitura a raíz de que implicaba dificultades. ¿Sí? Entonces, quise tomar este postulado, ¿verdad? Esta posición del Rabí Moshe Feinstein, ¿verdad? Para exponer que nosotros como creyentes no estamos exentos. No estamos exentos a las dificultades, a las pruebas, a las luchas. De hecho, las hemos tenido, pero ¿quién nos ha sostenido? Nos ha sostenido el Eterno a través de Yeshua, ¿sí? Nos ha sostenido con la diestra de su justicia. Nos ha ayudado a salir adelante. Y aquí estamos. Y estamos satisfechos de poder vencer, de haber sido más que vencedores, ¿verdad? De seguir sus caminos, de servirle a Él, de servir a la gente, sabiendo que esto implica dificultades, pruebas, luchas, lo que sea, pero la satisfacción del deber cumplido va a ser siempre grande. Y la recompensa, inigualable, ¿sí? Inimaginable va a ser la recompensa. Entonces, que el Eterno nos ayude, ¿verdad? Que sigamos caminando por el camino de la verdad, de la Torá de una forma sincera, sigamos sirviéndole al Eterno con ánimo pronto, sirviendo a la gente con ánimo pronto. Ya fuimos advertidos de todo esto, pero nos alegra. Acordémonos lo que nos dijo Yeshua: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, ¿sí? Cuando la gente os vituperen, cuando la gente os calumnie, ¿sí? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Así se oponga quien se oponga. Ahora, yo sé que no hay cuña que apriete más que la del mismo palo. La misma familia muchas veces se opone. La misma familia le resiste a uno el cambio, ¿sí? Pero hay que seguir adelante, ¿sí? Hay que luchar contra la marea, hay que luchar contra la corriente, porque el galardón es grande. Recordemos lo que dice el libro de Revelaciones cuando empieza el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? A las 7, Keilah, o congregaciones o comunidades. Dice allí, el que perseverare hasta el fin. Y esa palabra se repite varias veces. El que perseverare hasta el fin. Y está la recompensa. Ustedes le hacen allí, ¿verdad? El mensaje a las 7 Keilón en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones. Y verá que dice allí, al finalizar, el que perseverare hasta el fin recibirá esto, recibirá aquello. Eso es lo que vamos a recibir nosotros si perseveramos, ¿sí? ¿Quién se lleva el galardón en una carrera competitiva? ¿El que qué? El que más se esfuerce y el que llegue a la meta. Esto es una carrera para llegar a la meta, ¿sí? El camino puede ser corto, el camino puede ser largo, ¿sí? Pero hay que llegar a la meta, ¿sí? Cueste lo que cueste, hay que alcanzar la meta. Amén. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos dé la fortaleza, que estos dos ejemplos, Esaf y Jacob, sea para nosotros un desafío grande. ¿Sí? Veamos cómo terminó o cómo va a terminar Esaf. Acuérdense que la Escritura habla de que el Eterno juzgará al fin y al cabo a Esaf y dejará de existir, ¿sí? Pero ¿qué le ocurrirá a Israel? Permanecerá para siempre. Nosotros somos Israel, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Y el Eterno nos ha prometido vida eterna, ¿sí? El Eterno nos ha prometido a nosotros la recompensa eterna de ese Shabbat eterno, de ese gozo
inigualable, de esa alegría, de esa paz y de toda satisfacción que, o sea, no hay palabras para describirlo, ¿sí? No hay palabra para describir lo que es el Olam Rabá. Amén. Que el Eterno nos ayude y nos dé la fortaleza de seguir adelante. Nosotros podemos perder la batalla, mas no la guerra. Algunas batallas de pronto podemos perder, mas no la guerra. Amén. Que el Eterno nos ayude y que el Eterno envíe a nuestro Santo Maestro prontamente y en nuestros días. Amén, ve amén. Amén, ve amén.